hicimos llegar a ambas instituciones, a nivel federal y a nivel estatal, una argumentación solicitando interponer estas acciones. Es importante mencionar que esta argumentación no era una petición abstracta o sencilla que hubiera sido igual de válida, es igual de válida, de interponer estos recursos, sino que fue una argumentación trabajada entre equipos legales acompañados de redes nacionales, incluso revisadas por investigadores colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde nosotros señalábamos violaciones específicas, ¿no? Están ejemplos concretos como el artículo 117, como el artículo que desresponsabiliza al Estado y lo convierte en un mediador ante potenciales conflictos entre los usuarios y las operadoras privadas. Y hicimos ahí una relatoría donde íbamos atributo por atributo de lo que debe contener el cumplimiento de los derechos humanos al agua y conexos, medio ambiente sano, alimentación, salud, etc. Y esta argumentación dejaba poco margen, ¿no?, para poder decir que no era viable interponer. Lo hicimos entre equipos especializados que llevamos, en mi caso, más de 15 años en el análisis legal, diseño de políticas y pues toda la labor de defensa de derechos humanos. Y sin embargo, de los 18 días que restaban para el término de plazo después de presentar estos recursos, ponerlos en el escritorio de las instituciones correspondientes, a unos cuantos días del vencimiento de plazo fuimos en comisiones también organizadas a ambas instituciones. En mi caso me tocó ir a la Defensoría Local a conversar con los titulares o con los equipos correspondientes y nos comentaban que seguían en análisis. Seguían en análisis a 3 o 4 días de tener que interponer un recurso, cuando la sociedad civil organizada les había dado toda una argumentación de respaldo de la que podían echar mano. Esto generó que la sociedad civil se movilizara y el día de la fecha límite estuvimos en las instalaciones, estuvieron grupos ciudadanos en las instalaciones de ambas instituciones pidiendo que la Corte decida. Desde la sociedad civil incluso hicimos un documento que tenía la firma del titular de la Comisión Local de Derechos Humanos, en donde estaba, lo que le pedíamos era ser nuestro representante como defensor del pueblo. Ni siquiera que tu equipo no haga la argumentación, ¿no?, si todavía tienen una duda supuesta, ¿no?, que nuestros argumentos que te vertimos pasen a través de tu representación, y movilizamos esta petición de que la Corte decida, ¿no? No es, esto es importante, no es a las Cortes de Derechos Humanos, a las comisiones, perdón, a las que les toca decir si es inconstitucional o no una ley. No es a ellas, es a la Suprema Corte de Justicia. Lo que a ellas les corresponde es detectar si ven la argumentación, si ven la posibilidad de potenciales violaciones entonces, a los derechos humanos. Entonces, como un recurso de defensa, les compete meter una demanda de acción de inconstitucionalidad, y por lo tanto le pedíamos que la Corte decida. En ese día de movilización no hubo respuesta, no hubo recepción de ninguno de los grupos ciudadanos, y lo que sí hubo fueron 2 comunicados de cada institución anunciando que no iban a interponer esta acción de inconstitucionalidad. Para nosotros como equipos legales es muy importante señalar que hubo un hashtag que hablaba de omisiones complicidad, ¿no? Pero desde la perspectiva legal lo que hubo no fue omisión únicamente. Omisión hubiera sido no emitir nada, omisión hubiera sido quedarse en la inactividad, pero lo que hubo aquí no hubo una respuesta pasiva del Estado, y esto es importante, sino hubo una respuesta activa del Estado, y una respuesta que pone todavía más en vulneración y en riesgo los derechos humanos de la población de Querétaro. Y con esto nos referimos a que omisión hubiera sido que el artículo 1 constitucional habla de que todas las instituciones tienen que garantizar la máxima protección en todas las acciones que emprendan, y ahí los criterios de prevención, de cautela, de duda razonable, etcétera, hubieran sido suficientes, más que suficientes, para interponer una acción y que la Corte decidiera. Sin embargo, lo que emiten estas 2 instituciones en diferente lenguaje, en diferente extensión, son argumentos que evaden entrar al análisis de fondo de los derechos humanos. En el caso específico de la Defensoría Local de Derechos Humanos para el Estado de Querétaro, lo que hacen es
39 páginas de doctrina, es decir, buscar todo lo que dicen los instrumentos internacionales, la Constitución y todo el marco regulatorio sobre el derecho humano al agua, y copiarlo y pegarlo, y poner un ejercicio doctrinal de referentes, y después, mágicamente, una página después, concluir que no hay violación. No hay una sola alusión a por qué el contenido de la ley, y específicamente los artículos y los contenidos que desde la sociedad civil señalamos como violatorios, no entran en esa violación. Es decir, para quienes no sean abogados y abogadas, no hay un análisis, no hay un silogismo. El silogismo es lo que se hace cuando tú ves lo que dice la ley, lo que dice el supuesto y lo que sucede. No hay un ejercicio de análisis en este documento, y eso es grave porque es una evasión directa. Pero lo más grave, además de sacar un argumento que no tiene sustento lógico, jurídico, lo más grave es que dentro de las argumentaciones, de los criterios de jurisprudencia y de tratados que ponen, eligen una sentencia que no es el criterio mayoritario en el país, es uno de muchísimos, pero convenientemente eligen una sentencia que excluye la consulta de los pueblos y comunidades originarias, porque es una sentencia donde tampoco fue unánime la votación, ¿no?, de los jueces, y esa sentencia alude a que no en todos los casos es viable, ¿no?, o posible consultar a los pueblos y comunidades. Ese es un solo criterio de muchos en el país que se han emitido en el contrasentido, porque se ha visto que esta es una necesidad primordial de las personas que están en la primera línea de defensa de nuestros territorios y bienes comunes naturales. Y por lo tanto, esa selectividad de los criterios puesta en una documentación nos habla ya no solo de una omisión, una respuesta pasiva, sino de una intencionalidad activa, ¿no?, de posicionar en sus documentos argumentos que van en contrasentido a la lucha por la defensa del agua. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su escrito no es de 41, 42 páginas, es mucho más sintético, es muy pequeñito, y ellos realmente se van a analizar la regulación de la gestión del agua, ¿no?, que si a quién le toca explotar y abastecer los servicios. No hacen una sola alusión a criterios de derechos humanos, ¿no?, que es el derecho humano al agua, que implica, y ninguna de las dos toma en cuenta las voces de las instancias internacionales que han advertido que la concesión a privados abre focos de riesgos a los derechos humanos al agua, ¿no?, y al saneamiento. Las voces de Pedro Arrojo, actual relator de la ONU por el Derecho Humano al Agua, de Leo Heller, que ya advirtieron formalmente estas consecuencias, no están consideradas. Las voces de muchas organizaciones que se pronunciaron al respecto antes de que se emitieran estos comunicados oficiales tampoco fueron consideradas. Y lo que nos pone la CNDH con un, perdón que lo diga así, pero con un cínico y realmente escalofriante "defendemos al pueblo", es un documento vacío que elude completamente, nuevamente, un análisis, y además determina, adjudicándose una facultad de la Corte, del otro poder, el judicial, que no hay inconstitucionalidad. Esto es grave, repito, para terminar, porque el mensaje que están dando estas dos instituciones, que deberían tener supuesta autonomía y sensibilidad, porque son las instituciones que capacitan al resto del sector público gubernamental en el país sobre lo que debería ser un gobierno con enfoque de derechos humanos, que estas instituciones no estén posicionándose firme claramente respecto de la vulneración que había, pero además estén entrando en mensajes que más bien denotan permisividad, anuencia, apoyo, o incluso podríamos leer hasta colusión. Es preocupante porque son la línea que tendríamos de defensa, y lo que está sucediendo en estos casos es que estas instancias están dejando a la población en un estado de indefensión, ¿no? Son instancias a las que por cuestión natural tendría que acudirse en primera instancia, y dejan ese espacio vacío. Los focos rojos que se abren son los desde el punto de vista del análisis legal, de los recursos legales que en su tiempo y forma y con fundamento fueron ingresados, y las respuestas. El foco rojo que se abre es el de las instituciones capturadas, que no es
ajeno a lo que está sucediendo en otros espacios de otros estados del país. Por lo tanto, desde los equipos legales hacemos un llamado a los medios y a la opinión pública a tener en consideración, ¿no?, que en la línea de defensa legal, porque muchas veces nos dicen es que interpongan, es que se interpusieron, se están interponiendo, pero lo que estamos viendo es que no solamente hay una inacción, no solamente hay una pasividad, sino hay una respuesta activa que está abonando a este clima de violencia de Estado, a este clima de impunidad, a este clima de indefensión. Y por último, pues señalar nada más que esta indefensión, como lo señalamos de manera escrita, implicaría responsabilidades específicas de estas instancias por no prevenir y anticipar las violaciones subsecuentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todos. Yo soy Bernardo Romero, soy consejero, soy integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque tengo que aclarar que aquí asisto en calidad personal. La doctora Claudia ha expuesto de manera muy clara, muy fehaciente y muy puntual las dificultades que tiene las respuestas y la actitud tanto de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de la petición que se hizo por diversos grupos y no se oye, perdón, sí, gracias. Decía entonces, frente a la petición de diversas agrupaciones y personas de que la Comisión Nacional y la Defensoría Estatal de Derechos Humanos interpusieran el recurso de inconstitucionalidad, la Comisión y la Defensoría responden que no hay tal violación a derechos humanos y que la ley de aguas no violenta la Constitución. Esto lo hace la Comisión Nacional en un comunicado que publica el 21 de junio de este año y bueno, en este comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresa que la ley de aguas de Querétaro es respetuosa de la Constitución y que no violenta los derechos humanos. Además de que advierte que para llegar a esa conclusión, según dice textualmente el comunicado, se escuchó la opinión de quienes solicitaron audiencia para manifestar sus posturas particulares, dice textualmente, además de que dice, el tema se expuso en la sesión del Consejo Consultivo. Esto es muy grave. Por lo menos dos temas que hay que aclarar. Primero, no se discutió. Pedimos audiencia con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra, nunca nos recibió. Nos recibió, sí, la directora de Jurídico y el secretario ejecutivo, y no nos escucharon. Incluso en la sesión del Consejo, el mismo día que vencía el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad, lo planteamos en el Consejo ante las y los consejeros. Leí yo un manifiesto que me pasaron organizaciones de Querétaro y no fuimos escuchados. Y no hubo diálogo, faltaban 10 horas para que venciera el plazo para la interposición del recurso. Por otro lado, en un programa televisivo de la Universidad Autónoma de Querétaro, yo en lo personal denuncié como falsas las afirmaciones vertidas en ese comunicado, ante lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 24 de junio, hizo un pronunciamiento en el que, según dice, me hace un extrañamiento público y enérgico, dice textualmente, tildando, como también dice textualmente, de falsedades lo que yo dije, y que según pues lo que yo dije en mi denuncia de lo que pasó, vulneró la autonomía de la comisión y dice textualmente que es lo que se ha intentado al pretender imponer compromisos y agendas personales e incluso agendas partidistas por encima del marco de actuación de la comisión. Esto es muy grave porque es el mismo discurso, ¿sí? Decía la doctora Claudia, con lenguajes diferentes, pero los argumentos son exactamente los mismos, tanto del gobierno como de la Defensoría Estatal, como de la Comisión Nacional y la legislatura, ¿no? Que, por ejemplo, esto de que no aplique el acuerdo de Escazú, y estos argumentos de que son temas partidistas, pues, ¿no? Que estamos defendiendo agendas personales, ¿no? Y esto es, obviamente, además calumnioso y difamatorio, ¿no? Insisto en que pretender un extrañamiento por parte de la Comisión Nacional contra mí o contra cualquier persona consejera
por las opiniones que vertemos en relación con el trabajo de la Comisión Nacional es violentar nuestro derecho a la libertad de expresión. Adicionalmente, el intento de censurar las opiniones y denuncias y la pretensión de emitir un extrañamiento a una persona consejera violenta la autonomía del Consejo de la Comisión, autonomía indispensable para una adecuada función de la Comisión y para la protección de los derechos humanos. Pero sobre todo considerando que la función de las y los integrantes del Consejo de la Comisión es coadyuvar en la defensa de los derechos humanos, censurar las opiniones de los consejeros y consejeras, la mía en lo personal, significa violentar el derecho que tenemos todas las personas de defender los derechos humanos, en especial las personas integrantes del Consejo. Insisto en dos cosas muy rápidamente. La Comisión Nacional no tenía facultades para determinar la constitucionalidad de la ley, como dice la doctora Claudia. Su facultad es interponer el recurso. Si por la razón que sea, y no porque no me consta, por la razón por la cual no quisieron, por la razón que sea, encuentra que no hay razones, como decía la doctora también, lo único digno que tenía que haber hecho la comisión es decir que no se puede, o no decir nada, pero no haber resuelto algo que es competencia exclusiva de la Comisión, perdón, de la Suprema Corte de Justicia, es decir, determinar la inconstitucionalidad, se está extralimitando. Y otro tema también importante. La Universidad Autónoma de Querétaro, que es la Universidad Pública del Estado de Querétaro, ha estado apoyando este movimiento, ha aportado incluso conocimientos técnicos para el análisis de la situación de la crisis hídrica del Estado, y el gobierno ha respondido con agresiones y con acoso a la universidad. Por ejemplo, en el tema de querer obligarla a hacer pagos que no tiene por qué hacer respecto del agua, y por ejemplo, involucrar a la universidad impunemente en el desalojo que se hizo de personas en Juriquilla, ¿no? La universidad no tuvo nada que ver con eso y le echan la culpa a la universidad, pero mejor te paso la palabra. Muchas gracias. Solamente es para añadir esto que es muy importante respecto de las exigencias de hoy, que es que la Defensoría Local de Derechos Humanos abrió queja formal por las detenciones arbitrarias y todos la represión que se dio el 10 de junio, misma que aún está en proceso y todavía no se ha resuelto. Pero va a ser muy importante que medios, sociedad civil, estemos pendientes de esa respuesta, porque las pruebas son flagrantes. De la misma manera en la que lo que sucedió en el Estadio Corregidora generó una recomendación casi express por la cantidad de pruebas registradas en tiempo real por un montón de ciudadanos, este sería un caso análogo que tendría que también tramitarse de manera ágil y que no requiere los 6 meses que por ley tiene la Defensoría para emitir, sino que pues es algo que además está sigue vulnerando permanentemente, en tanto no se cierren las carpetas a los compañeros, y va a ser muy importante dar acompañamiento a eso. Sobre esto rápidamente también, en calidad de coordinador de la Defensoría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro, interpuse queja en la Comisión Nacional y ya fue remitida a la estatal, o sea, ya la archiva la Comisión Nacional sobre este tema. Buenas tardes, compañeras, compañeros y compañeros. Yo soy la antropóloga Luina Alejandra Sánchez, soy docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, igual aquí que varios colegas. Y bueno, pues soy miembro de Tertulias Feministas, que también estamos dentro de la REDAVI, la Red en Defensa del Agua y de la Vida. Y como miembro de la REDAVI también nos gustaría comentarles brevemente el tema de la violencia estructural ya nombrada antes. Sí parte mediáticamente de la represión del día 10 afuera de las instalaciones de la CEA, donde lo que se pedía era diálogo y nos recibieron finalmente con palos. La violencia estructural es importante recordar que son aquellas desigualdades que se pueden evitar, que estructuralmente podemos frenar y que tienen una responsabilidad añadida a las estructuras, es decir, a los gobiernos, para evitarlo. Esta violencia estructural tiene que ver con nuestra propia libertad, con nuestro bienestar, con nuestra identidad, con la educación, con la vivienda, con todo lo que comprendemos para llevar una vida plena y una vida digna. Y estas son las desigualdades que notamos que justamente en el territorio queretano son brindadas para la gente con dinero, para la clase empresarial, para la gente que sale de las universidades privadas.
Entonces, esta violencia estructural nos hace también compartirles un breve análisis sobre los otros tipos de violencia a los que todos los miembros que conformamos la Redavi, la Red en Defensa del Agua y de la Vida, que no somos gente criminal, somos defensores del agua y de la vida, en muchos de los casos con oficios, con profesiones que incluso engrosan la sapiencia de lo que seguimos trabajando en nuestras agendas, pues hemos logrado detectar otros tipos de violencia que nos gustaría también enmarcar. La violencia estructural da pie a una violencia simbólica sistemática en el estado de Querétaro. Una violencia donde solamente las pieles de ciertos colores pueden tener acceso a ciertos beneficios. Una violencia simbólica donde solamente apellidos extraños gobiernan sin haciendo caso omiso de lo que dice el pueblo, de lo que dicen las universidades públicas, cuerpos de académicos, la palabra de la gente, la tradición oral. Esta violencia simbólica también se da bajo el argumento mediatizado de todos estos medios de comunicación serviles que hablan de lo que conviene y de lo que no, posicionando una idea, por ejemplo, de desarrollo, violentando de alguna manera la autonomía, sobre todo de pueblos, comunidades y organizaciones barriales. Además de esta violencia simbólica, existe la violencia psicológica y la violencia emocional, que ha sido parte de los mecanismos de persecución por parte del Estado hacia las personas que integramos la Redavi. La violencia psicológica y la emocional se ha dado a través de la persecución, del respaldo digital también de varios actores en el gobierno y de señalamientos directos a compañeros de nuestro movimiento a través de las redes sociodigitales de personas que ocupan cargos políticos y que están ahí para dialogar, no para señalar. Además de esta violencia psicológica, emocional y simbólica que estamos describiendo, está la violencia física, de la que todos fuimos testigos el día 10 afuera de las instalaciones de la CEA. Una violencia que fue transmitida por medios autónomos de comunicación, de la cual muchos estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro nos vimos involucrados y dimos fe a este tipo de violencia física que hace muchos años nuestras comunidades indígenas, sobre todo en la zona de Amialco, han estado denunciando. Pero como no nos damos cuenta y como no sale en la tele, pensamos que no sucede. Además está la violencia económica, que esto tiene que ver con lo que tanto pugna el movimiento y las organizaciones como Bajo Tierra Museo del Agua, como el Festival Agua que Corre y otros. Y esto quiere decir que la violencia económica impacta ¿en qué? En la compra de pipas, en la necesidad de la recolección de agua, en la necesidad de quitar tiempo de nuestras actividades familiares para la recolección o el acarreo de la misma. Esta violencia económica también se refleja en la violencia patrimonial, que tiene que ver con lo mismo. Pipas como moneda de cambio en épocas electorales, abusando de la indefensión, y aquí regresaríamos incluso a esta violencia estructural, ¿no? Además de esto, pues la violencia política y cibernética, nuestro ejercicio libre de manifestarnos, de habitar los espacios públicos, de reconocernos, de dialogar como gente de paz. Y en este sentido se nos ha criminalizado y asimismo se ha recibido acoso, es decir, violencia cibernética. Esto era importante enmarcarlo dentro de lo que conocemos como una violencia estructural, porque a lo mejor solo lo imaginamos, pero esto está tipificado también por la ONU y por organismos que estudian estos mecanismos violentos. Finalmente, por parte de la Red en Defensa del Agua y de la Vida, nos gustaría reivindicar nuestro ejercicio diario crítico, en el que seguimos sosteniendo una protesta a base de propuestas. Se está terminando una jornada impresionante y muy hermosa que nos gustaría también contagiarles, esta alegría que nos da seguir reuniéndonos con infancias, con familias, cuerpos creativos, gente que está haciendo gráfica, bordados, coloquios, observatorios, poesía, recorridos, recolección de basura en zonas pues que corren peligro, reforestación. Todo esto también es la Redavi. Todo esto también lo estamos haciendo desde la tierra, desde los barrios, los territorios, las comunidades, la organización. Seguimos resistiendo bajo los principios de la alegre rebeldía, de la creación y de la propuesta. En ese sentido, reivindicamos que somos defensores del agua, nunca criminales. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Roldán, soy ambientalista en el estado de Querétaro y defensora de los derechos humanos. Y venimos a comentarles precisamente que en el estado de Querétaro ser un defensor de los derechos humanos es sinónimo de ser criminal. Como lo hemos venido platicando, este caso ha sido particular en contra de las mujeres ambientalistas principalmente,
que hemos vivido la violencia manifiesta de manera directa. Esto ha sido muchas veces por los mismos servidores públicos y muchos periodistas o cuentas falsas que se dedican a menospreciar y menoscabar nuestro trabajo, lastimando nuestro buen nombre y nuestro trabajo. Esto también nos ha llevado a graves casos de violencia, como sucedió con nuestra compañera Bernardita, a la cual le balacearon su casa por defender un terreno ejidal que era de la ciudadanía del Salitre. Otra más, una compañera periodista a la cual le mandaron ciertos mensajes para que bajara su difusión en torno a los graves actos en contra de la ciudadanía. Y contra mi persona, la cual el 6 de noviembre del año 2020 amaneció afuera de mi casa un anónimo en el cual me exigían que dejara el estado en menos de un mes porque me iba a ir muy mal. Ante esto y con toda la angustia que esto podía conllevar, el domingo, después de este 6 de noviembre, domingo 8, toda mi casa en cuestión de segundos fue incendiada. Fue un incendio de grandes magnitudes y dentro de mi casa estaban mis hijos. Todo esto les comento porque ser defensora ambiental en el estado de Querétaro nos están tratando de una forma por demás agresiva. Otra cosa que nos ha sucedido también es que hemos ingresado diversa documentación y en especial en esta iniciativa de ley de aguas, la iniciamos también con otra de las acciones que fue el 4 de mayo, ya que nos presentamos en la legislatura e hicimos visible toda nuestra preocupación en torno a esta ley, ya que les comentábamos que no era una ley y que era una ley más bien que iba a reglamentar lo que llamamos la ley de agua, la ley de concesiones. Y a pesar de haber realizado tantos análisis, tantas peticiones, fuimos ignoradas, pero aquí ya estamos sufriendo precisamente esto que es una división como mujeres, y en ese entonces apareció una persona de sexo masculino en el escenario y a él se le abrieron las puertas, se le pusieron todas las comodidades, por llamarlo de alguna forma, para que se empezara a desviar la atención. En este sentido, los diversos políticos hicieron declaraciones en el sentido de ser sensibles y atentos a las peticiones ciudadanas. Cabe señalar que además de la violencia política que se ha ejercido en contra de nosotras, se ha normalizado como práctica parlamentaria la omisión legislativa en el cumplimiento de la normativa estatal ambiental. Actualmente la Constitución Política del Estado de Querétaro, en el artículo 13, párrafo 3, tercero, establece que los poderes del Estado deberán regirse bajo los principios del Parlamento abierto. Y a pesar de haber solicitado de forma verbal y por escrito que se apliquen estos principios para garantizar la participación ciudadana, el Poder Legislativo de Querétaro continúa con esta omisión legislativa y también ha violado y continúa violando el principio 10 de la Declaración de Río y el Acuerdo de Escazú. Por lo anterior, quiero aprovechar esta ocasión para hacerle un atento y respetuoso llamado al gobierno estatal y a la legislatura. Esto para